Buenas noches con todos. Nosotros somos del grupo 5. Este es nuestro trabajo de investigación sobre Renzo Costa Sac. Somos del curso de finanzas y nuestro profesor es Omar Cosme Silva. Integrantes: Aliaga Flores, Angie Maciel, Verdales Arenas, Alfredo David, Corina Villarroel, Jeremy Sinar Steven, Moreno Flores, Angelín Yarumi y el que les habla Zapata Guerra, Carlos Amberli. Introducción. El propósito del trabajo se enfoca en el análisis financiero y organizacional de la empresa Renzo Costa Sac, dedicada a la producción de artículos de cuero tales como bolsos, carteras, correas y otros accesorios. En primer lugar, se identificarán elementos relevantes como la razón social, misión, visión y valores de la empresa, los cuales son cruciales para su identidad y propósito estratégico. Además, elaboramos un organigrama detallado que explique la dinámica interna y la coordinación entre los diferentes departamentos de la empresa. Asimismo, analizaremos sus datos financieros y aspectos considerables como la rentabilidad, la liquidez y la solvencia de la compañía, lo cual nos brindará la oportunidad de identificar fortalezas y debilidades y proporcionar una comprensión clara de la eficiencia operativa y la capacidad de generar valor a lo largo plazo. A continuación, se procederá con el análisis financiero de la empresa. El objetivo general: mejorar la competitividad en el mercado nacional e internacional y la sostenibilidad de la empresa. Objetivos específicos: incrementar en un 20% las exportaciones de nuestros productos durante los próximos 3 años, mediante la introducción de nuevos canales de distribución y alianzas estratégicas. Optimizar los procesos de producción y disminuir los costos operativos en un 15% durante los próximos 2 años, para incrementar la eficiencia y la calidad del servicio. Aumentar significativamente en un 25% la producción de billeteras de alta calidad para los próximos 2 años. Le doy pase a mi compañero Alfredo. La misión que tenemos es ser la marca líder en diseño y confección de prendas de cuero de alta calidad. Lograr la satisfacción del cliente con diseños exclusivos de cuero, obviamente. Y ser reconocida a nivel global por su excelencia, innovación y compromiso con la sostenibilidad. Ahora, la visión que tenemos es ser una empresa reconocida por su excelencia en diseño, confección y comercialización de artículos de cuero, superar las expectativas que tienen de nosotros e innovar constantemente, impulsando a los individuos a experimentar una pasión y autenticidad, contribuyendo al desarrollo sostenible del Perú. Ahora, tenemos como valores el trabajo en equipo, la creatividad, el mantenimiento continuo, el respeto, la transparencia y la responsabilidad. Ahora pasaremos con el FOA. En las fortalezas tenemos que somos una marca reconocida y con prestigio en el mercado, una amplia experiencia en la industria del cuero y una alta calidad de productos y diferenciación. En las debilidades tenemos problemas con la financiación, una cartera reducida de proveedores y unos costos altos de producción y distribución. En oportunidades tenemos una expansión de mercado internacional, un ingreso de maquinarias para confección a menor precio y un acceso a créditos competitivos. Y ahora, en las amenazas, tenemos cambios en las tendencias de moda. También tenemos fluctuaciones en los precios de materias primas y por último, inestabilidad política y económica. Siguiendo con esta exposición, tenemos el organigrama empresarial, donde podemos ver que en la cabeza está la gerencia general, seguido de una gerencia administrativa. Y a su vez, tenemos el departamento de ventas, departamento de contabilidad, departamento de personal y departamento de producción, que este último se divide en almacén y mercancía, donde podemos encontrar diseño, corte, impresión, costura y laminado. Muchas gracias, le doy paso a mi compañera. A mí me tocó realizar el análisis horizontal e interpretación del estado de resultados. Para esto hemos tenido que averiguar datos sobre la empresa de Renzo Costa de los años 2024, 2023 y 2022. Para hallar el valor de la utilidad bruta, se tiene que restar los valores de ventas netas y de costo de ventas. Para la utilidad operativa se agarra el valor de la utilidad bruta, se resta con los gastos de ventas y con los gastos de administración. Para la utilidad antes del impuesto a la renta, se tiene que agarrar el valor de la utilidad operativa, sumarlo con los ingresos financieros, restarlo con los gastos financieros, sumarlo con los ingresos diversos y restarlos con los gastos diversos, para así poder hallar la utilidad neta, que es la resta de la utilidad antes del impuesto a la renta y
el impuesto a la renta. Para realizar el análisis horizontal del año 2024 al 2023, tenemos que tomar los datos del año 2024, dividirlos con las del año 2023, al resultado restarle 1 y multiplicarlo por el 100%. Por lo tanto, en ventas netas tenemos un resultado del 6.57%. La interpretación vendría a ser: las ventas netas presentan un incremento del 6.57%, lo que significa que este rubro aumentó entre el año 2023 y 2024. En costo de ventas obtuvimos un resultado de 5.60%. La interpretación vendría a ser: los costos de ventas presentaron un incremento del 5.60% debido a que las ventas aumentaron, por ende, el costo que genera estas ventas también aumentó. Para la utilidad bruta se obtuvo un resultado de 7.74%. La interpretación vendría a ser: en el rubro de la utilidad bruta hubo un incremento del 7.74%. A pesar del aumento en el costo de ventas, es decir, el incremento de las ventas fue suficiente para compensar el mayor costo. En gasto de ventas se obtuvo un resultado de 6.12%. La interpretación vendría a ser: los gastos de venta incrementaron un 6.12%. Estos gastos, que incluyen salarios, publicidad, etc., se puede decir que aumentaron en relación con el crecimiento de las ventas. Para el gasto de administración se obtuvo un resultado de 2.70%. La interpretación vendría a ser: los gastos de administración incrementaron un 2.70%. Estos gastos, que incluyen salarios, publicidad, etc., se puede decir que aumentaron en relación con el crecimiento de las ventas. Para la utilidad operativa se obtiene un resultado de 10.63%. La interpretación vendría a ser: la utilidad operativa incrementó significativamente en un 10.63%, la cual mide la rentabilidad de las operaciones principales de la empresa. En los ingresos financieros se obtuvo un resultado de 9.38%. La interpretación vendría a ser: los ingresos financieros de la empresa representan un crecimiento de 9.38%, que sugiere una mejora significativa en la rentabilidad de los activos financieros de la empresa. Para los gastos financieros se obtuvo un resultado de 9.09%. La interpretación vendría a ser: en cuanto a los gastos financieros de la empresa, tuvo una variación del 9.09% durante el periodo del año 2023 y 2024. En los ingresos diversos se obtuvo un resultado de 6.25%. La interpretación vendría a ser: los ingresos diversos de la empresa crecieron un 6.25%, que indica una mejora de los ingresos obtenidos a partir de las fuentes diversas. En gastos diversos tenemos un porcentaje de 9.09%. La interpretación vendría a ser: la categoría de gastos diversos presentó una disminución del 9.09%. Su disminución significa una mejor gestión de estos costos. Luego, tanto en utilidad antes del impuesto a la renta, en impuesto a la renta y en utilidad neta se obtuvo el mismo porcentaje, que es 10.57%. La interpretación vendría a ser: tanto la utilidad antes del impuesto como la utilidad neta mostraron un crecimiento considerable del 10.57%, lo que indica un aumento en la rentabilidad general de la empresa. Para realizar el análisis horizontal de 2023 al 2022, se realiza la misma fórmula que se realizó en el cuadro anterior. En ventas netas obtuvimos un valor del 7.3%. La interpretación vendría a ser: las ventas netas presentan un incremento del 7.03%, lo que significa que este rubro aumentó entre el año 2022 y 2023. En costo de ventas, el porcentaje vendría a ser del 6.24%. La interpretación es: los costos de venta presentaron un incremento del 6.24% debido a que las ventas aumentaron. Por ende, el costo de generar estas ventas también aumentó. En la utilidad bruta se obtiene un porcentaje del 8%. La interpretación vendría a ser: en el rubro de la utilidad bruta hubo un incremento del 8% a pesar del aumento en los costos de ventas, es decir, el incremento en las ventas fue suficiente para compensar el mayor costo. En gasto de ventas se obtuvo un porcentaje del 6.52%. La interpretación vendría a ser: los gastos de venta incrementaron en un 6.52%. Estos gastos, que incluyen salarios, publicidad, etc., se puede decir que aumentaron en relación con el crecimiento de las ventas. En gastos de administración
se obtuvo un 2.78%. La interpretación vendría a ser los gastos de administración incrementaron un 2.78%. Estos gastos que incluyen salarios, publicidad, etc. Se puede decir que aumentaron en relación con el crecimiento de las ventas. Para la utilidad operativa se obtuvo un resultado de 11.08%. La interpretación vendría a ser la utilidad operativa incrementó significativamente en un 11.08%, la cual mide la rentabilidad de las operaciones principales de la empresa. Para los ingresos financieros se obtuvo un resultado de 6.67%. La interpretación vendría a ser los ingresos financieros de la empresa representa un crecimiento del 6.67%, que sugiere una mejora significativa en la rentabilidad de los activos financieros de la empresa. Para los gastos financieros se obtuvo un resultado de 10% y la interpretación vendría a ser, en cuanto a los gastos financieros de la empresa, tuvo una variación del 10% durante el periodo del 2023 al 2022. En los ingresos diversos se obtuvo un resultado del 6.67%. La interpretación sería los ingresos diversos de la empresa crecieron un 6.67%, que indica una mejora en los ingresos obtenidos a partir de las fuentes diversas. Para los gastos diversos se obtuvo un resultado del 10%. La interpretación vendría a ser la categoría de gastos diversos presentó una disminución de 10%. Su disminución significa una mejor gestión en los costos. Para la utilidad bruta antes del impuesto a la renta, el impuesto a la renta y la utilidad neta se obtuvo el mismo resultado, que es 10.89%. La interpretación vendría a ser, tanto la utilidad antes de impuesto como la utilidad neta mostraron un crecimiento considerable del 10.89%, lo que indica un aumento en la rentabilidad general de la empresa. Bueno, ahora pasaremos a ver el análisis vertical y la interpretación. Vemos que el total de ingresos fue 100% obtenidos por la empresa tras realizar todas las ventas. Los costos de venta presentaron un incremento del 55%. También vemos que en el rubro de la utilidad bruta hubo un incremento del 45%, a pesar del aumento en los costos de ventas. Y en los gastos de administración incrementaron un 22%. También en la utilidad antes de impuestos muestra que la empresa obtuvo un rendimiento sólido antes de descontar los impuestos. El porcentaje de impuestos es 7%. Eso es relativamente bajo, lo que significa que no ha reducido demasiado las ganancias. La utilidad neta refleja un sólido margen de ganancias después de impuestos, evidenciando una buena rentabilidad final, que es el 17%. Financiera de la empresa Renzo Costa. Vemos que en los activos corrientes, el efectivo con el que cuenta la empresa representa el 0.89% del total de activos. También vemos que las cuentas por cobrar empresas relacionadas representan un 90% del total de activos y las diversas representan un 4%. En la carga diferidas, la existencia representa un 6% del total de activos. Vemos que en los activos no corrientes, un 37.70% del total corresponde a propiedades y equipos de la empresa. También vemos que los activos no corrientes representan un 37.9% del total de activos netos. Ahora vemos en los pasivos corrientes que la cuenta de las obligaciones financieras son del 7.41% del total del pasivo más el patrimonio. También las cuentas por pagar comerciales son del 3.32%. Los tributos y remuneraciones representan un 18%. Los pasivos corrientes representan un 35.9%. Todo esto del total de activo más patrimonio. Ahora vemos en los pasivos no corrientes que la cuenta sobre deuda a largo plazo es de 0.79%. También la cuenta del pasivo diferido neto es de 0.15%. También vemos que la cuenta de total pasivo no corriente es de 0.94%, ya que todo esto es el total del pasivo más el patrimonio. Ahora vemos que capital social corresponde a un 22%, que es el pasivo más el patrimonio.
Ahora vemos que los resultados acumulados representan un 34.9% del total de pasivo más patrimonio. Y bueno, el total de patrimonio en el ejercicio representa un 63% del total del pasivo más patrimonio para el año 2022. Buenas noches, mi nombre es Jamie Colina y les vengo a presentar lo que es el análisis horizontal e interpretación de los estados de situación financiera. Por lo que conlleva las cuentas por cobrar, representan el 6% de los activos totales. Esto quiere decir que la empresa mantiene sus cobros al día. Con respecto a lo que es los inventarios, representan el 10% de los activos totales. Las cuentas de activos corrientes representan el 9% del total de activos. Y en relación con los activos totales, el 6% representa una inversión de propiedades que son utilizadas para las operaciones de la empresa. Por otro lado, tenemos lo que es las cuentas por pagar comerciales. Esto que aquí podemos ver que disminuyó un 44% en el periodo 2022-2023. Con respecto a lo que conlleva las cuentas por pagar a largo plazo, representan un total del 37% de las obligaciones pendientes o por pagar con respecto al total pasivo más el patrimonio. Por otra parte, tenemos lo que es el capital, que no ha variado en este periodo con respecto al total del pasivo y el patrimonio. Por último, tenemos lo que es el patrimonio, que representa el 17% del total de pasivo más el patrimonio. Bueno, para seguir con lo que es el análisis de los ratios, hemos utilizado lo que es el estado de situación financiera y el estado de resultados para poder analizar los datos. Evolución de los ratios para el periodo 2022-2023. Tenemos los ratios de liquidez. Empezamos con la liquidez corriente, que nos dio para el periodo 2023 1.73, que esto se expresa como por cada unidad monetaria de obligaciones tenemos 1.73 unidades monetarias para pagar. Con respecto a lo que es la prueba ácida, tenemos 1.72, que por cada unidad monetaria de obligaciones tenemos 1.72 unidades monetarias para pagar. Con respecto a la liquidez absoluta, nos dio 0.02, que por cada unidad monetaria de obligaciones tenemos 0.02 unidades monetarias para pagar. Y el capital de trabajo, que no es nada más que la división entre el pasivo corriente y el activo corriente, que nos dio, que se puede interpretar como que la empresa cuenta con 8.046.415 para poder responder a sus obligaciones. Para lo que conlleva los ratios de gestión, tenemos lo que es el periodo promedio de cobranza, que nos dio 144 para el periodo 2023, que se expresa como el periodo promedio de cobranza fue de 144 días. Para el periodo promedio de pago, tenemos para el 2023 168.03. Esto se interpreta como que el periodo promedio de pago fue de 168 días. Para lo que es el periodo promedio de inventario, tenemos que nos dio 2.50, que esto hace referencia a que el periodo promedio de compra de inventario fue de 3 días aproximadamente. Para la rotación de inventarios tenemos para el ejercicio 2023 144, que esto se expresa como que los inventarios rotaron 144 veces al año aproximadamente. Para la rotación de cuentas por cobrar nos dio 4.19, que esto quiere decir que las cuentas por cobrar se realizaron 4 veces al año. Por otra parte, tenemos lo que es la rotación de cuentas por pagar, que nos dio 2.14, que esto se expresa como que las cuentas por pagar se realizaron 2 veces al año. La rotación de capital de trabajo, que nos dio 2.46, que significa que la rotación de capital de trabajo fue de 3 veces al año aproximadamente. Con respecto a la rotación del activo fijo, es de 1.71. La rotación de los activos fijos netos fueron de 2 veces al año. Para la rotación del activo total nos dio 0.64, que esto se expresa como que la rotación del activo total es de 1 año aproximadamente. Con respecto a los ratios de solvencia, tenemos lo que es la cobertura del activo fijo, 1.69, que la cobertura de los activos fijos fue de 1.69 exactamente. Con respecto al endeudamiento o apalancamiento, para el periodo 2023 fue un 37%, que esto quiere decir que el apalancamiento o grado de endeudamiento fue de 37%. Con respecto a la solvencia patrimonial a largo plazo, nos dio un 1% para el 2023, que esto quiere decir que las deudas a largo plazo representan solo el 4% del patrimonio, lo que sugiere un bajo nivel de endeudamiento en relación con el capital propio.
En la estructura de capital nos da un 58%, que esto quiere decir que por cada unidad monetaria aportada por el dueño hay aproximadamente entre un 72% y 58% de unidades monetarias de los acreedores. Con respecto a la cobertura de los gastos financieros, nos dio 42, que esto quiere decir que los gastos fijos abarcan ventas administrativas y depreciación, pero su clasificación puede depender de cada empresa. Con respecto a los retos de rentabilidad, el rendimiento sobre el patrimonio es de el 15% para el periodo 2023, que esto quiere decir que por cada unidad monetaria invertido produjo ese año un rendimiento de 15% sobre la inversión. Con respecto al rendimiento sobre la inversión, tenemos que nos dio un 17%. Esto significa que por cada unidad monetaria que el dueño genera, un rendimiento del 17% sobre el patrimonio. Para la rentabilidad del activo total, nos dio un 11%. Esto quiere decir que la rentabilidad a partir de los activos fue del 11%. Para el margen neto de la utilidad, para el 2023 tenemos que fue del 17%. Esto quiere decir que la empresa ganó un 17% de utilidad por cada unidad monetaria que vendió. Para el margen operativo tenemos que nos dio el 23%. La empresa tiene una ganancia del 23% sobre sus ventas antes de impuestos e intereses. Y por último, para la rentabilidad del capital, con respecto al periodo 2023 tenemos que fue de 49%. La empresa genera una ganancia de 49% sobre el capital aportado, indicando un alto valor de rendimiento en la inversión. Bueno, para finalizar con lo que es el análisis del capital de trabajo y la liquidez de la empresa, presentamos este ejemplo, que es simplemente tomamos lo que es los datos de la empresa con respecto a su total de activos corrientes y el total de pasivos corrientes. Para hallar el capital de trabajo solamente restamos estos dos, el total del activo corriente menos el total de pasivo corriente. Y esto es lo que nos da su capacidad de pago. Con respecto a lo que es el indicador de la liquidez, simplemente lo que vamos es a dividir lo que es los activos corrientes de los pasivos corrientes. Y esto nos da 1.73. Esto quiere decir que la empresa tiene la capacidad de 1.73 unidades monetarias para responder a sus obligaciones. Bueno, esto fue todo de parte del grupo 5. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Bardales y voy a explicar el financiamiento a través de préstamos bancarios a corto plazo. Bien, empezamos con este ejemplo que nos dice que la empresa Renzo Costa solicita un crédito para solventar su capital de trabajo a 9 meses. Luego, vemos que el monto del préstamo es de $7,000, el plazo 9 meses, la tasa efectiva anual 28%, el crédito 250 y el desgravamen es el 1%. Bien, se cargan gastos por la estructuración del crédito, que es de $250, y vemos que se recibirá $7,000 netos. Luego, se cobran gastos y seguros de gravamen por el 1% del monto total de financiamiento. Y para terminar, tenemos que determinar el costo de financiamiento total de la operación, en donde vemos esta fórmula de acá que nos va a ayudar a calcular el monto total. En la forma tenemos que el monto es de 7,250, la TEA de 28%, y lo que queremos es una tasa efectiva mensual de 2.08%, que es lo que nos da. Luego tenemos un pago a cuotas de 891.57 y como pago real tenemos la suma de la cuota, que es 891.57 más el 1% del desgravamen por el préstamo. Y esto nos da el total de 961.57 en las dos formas, como se puede ver. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Jeremy Colina. Yo les vengo a presentar lo que es el cálculo de pago de préstamos bancarios para la empresa Renzo Costa SAP. Para esto hemos utilizado un caso para ilustrarlo de manera más sencilla. Con respecto a lo que es la deuda Renzo Costa SAP, tenemos un préstamo de 120,000 soles con un seguro de gravamen del 1% del préstamo neto. Lo cual tenemos que, si se acuerda, pagar en 2 años mediante cuotas bimestrales a partir de fines del segundo bimestre, calcular a una tasa efectiva trimestral del 8%. Como podemos observar aquí, tenemos lo que es el cuadro de datos, donde tenemos el préstamo, que vendría siendo 120,000 soles, el plazo sería de 2 años, las cuotas bimestrales son 12 bimestres a pagar. En la cuota, lo que hemos simplemente hallado es con la función pago, vendría siendo la tasa de bimestral, que la vamos a hallar,
las cuotas menos el saldo deudor en este caso, que vendría siendo lo que va a quedar después de lo que vendría siendo fines del segundo bimestre, que es que se va a empezar a cobrar la deuda. Bueno, en la tasa tenemos una tasa efectiva trimestral. Para la tasa efectiva bimestral simplemente hacemos una conversión de tasas. Vendría siendo 1 más la tasa que tengo elevado a 60, que vendría siendo los bimestres, entre los trimestres, que vendría siendo 90. Esto está evaluado en meses menos 1. Para el seguro de gravamen simplemente vamos a evaluar el 1%. Para el total de préstamo vendría siendo 1.200. Como podemos observar aquí en lo que es el cuadro donde están todos los datos para la calculación del pago de la deuda, tenemos lo que es aquí la cuota. La cuota es la misma que tenemos en la parte del cuadro de datos. Tenemos aquí los que son los intereses. Estos intereses están calculados simplemente con una multiplicación de lo que es la tasa efectiva bimestral que hallamos por lo que vendría siendo el préstamo que hemos solicitado. Para lo que vendría siendo el saldo deudor, para el primer periodo en este caso, vendría siendo simplemente la multiplicación de lo que es el préstamo, la suma del préstamo más los intereses. Y así iremos progresando con todos los demás datos. Para la amortización, simplemente vamos a restar lo que es la cuota menos los intereses que vamos tomando. Para que es la cuota sin degravamen, es simplemente la suma de los intereses más la amortización. El degravamen ya lo tenemos en lo que es la cuadro de datos. Y la cuota final simplemente la hallaremos con la suma de la cuota sin degravamen y el degravamen. Para esto, como podemos observar aquí en lo que es el cuadro, al final del periodo del bimestre número 14 aproximadamente, porque como ya hemos dicho, se van a pagar a partir de fines del segundo bimestre, entonces estos 2 primeros bimestres no se van a contar. Desde el tercer bimestre hasta el número 14 recién vamos a poder cancelar la deuda, que como podemos observar aquí, después de todos los pagos quedaría en 0. Buenas tardes con todos. Hoy voy a hacer una operación sobre el cálculo del costo de una operación factoring con la empresa Renzo Costa SAC, que tiene 3 facturas con un vencimiento en 60 días. Las 3 facturas suman un total de $20,000, incluidos el IGB. La entidad financiera está dispuesta a realizar la operación de factoring aplicando una tasa de descuento del 40% anual. Por otro lado, se sabe que el resguardo aplicado a este tipo de operaciones financieras es del 8% del valor de venta de los documentos. Este monto de resguardo se devolverá al vencimiento del plazo. Ahora vamos a calcular el neto a recibir por la operación del factoring y acá vamos a hallar el valor de la operación. Tenemos un monto total de 20,000 que vamos a multiplicar por el 1.18 que es del IGB y eso nos dará un total de 23,600. Y para hallar el resguardo utilizaremos los 23,600 multiplicándolos por el 8% y eso nos dará un total de 1,888. Y para el descuento usaremos la fórmula que está acá a continuación y eso nos dará un total de 1,287,03. Así será nuestro neto a recibir un total de 20,424,97. Muchas gracias. Buenas tardes, yo les hablaré sobre el cálculo del rendimiento para las acciones de la empresa. Bueno, para poder hallar la rentabilidad de los 12 meses, tanto de la columna A como B, se tiene que realizar una fórmula en base a los datos de la columna acción, de cada uno, tanto como para A como para B. La fórmula para hallar la rentabilidad A del segundo mes, se tiene que tomar los datos del segundo mes para restarlos con los del primer mes y dividirlo con el dato del segundo mes. Bueno, este procedimiento se realiza en cada mes, tanto en la columna de la rentabilidad A como para la rentabilidad B. Y de este modo poder hallar los datos. Y bueno, finalmente, para hallar el rendimiento promedio de cada acción, en la columna A se suman los datos de los 12 meses y luego se divide entre 13. De este modo, obteniendo el resultado de la columna A como para B. Gracias.